¿Alguna vez has sentido que todo se derrumba a tu alrededor, que el peso de la vida es tan grande que simplemente no puedes seguir adelante? Cuando la oscuridad parece ganar y te convences de que nadie podría entender tu dolor, algo inesperado puede brillar entre las sombras. A veces la esperanza llega disfrazada, en formas que jamás imaginamos, un gesto, un encuentro o incluso una historia. Hoy quiero contarte una que cambiará tu manera de ver el mundo, porque justo cuando todo parece perdido, el destino puede ponerte frente a esa chispa y recordarte que aún queda luz por descubrir. Esta es la historia de Mateo y Tomás. En las afueras del pequeño pueblo, donde el viento levanta polvo y las tardes parecen eternas, vive Mateo. Su figura, apenas una sombra entre los arbustos secos y los caminitos de tierra resquebrajada, pasa desapercibida por casi todos. Los otros burros hace tiempo fueron llevados, pero a Mateo lo dejaron atrás. Su pelaje, antes gris y suave, ahora está manchado de barro y cicatrices, y sus ojos, opacos, parecen mirar siempre hacia ningún lugar. Al caer la noche, Mateo se encoge en un rincón, temblando por el frío y los recuerdos de voces que se fueron. No queda nadie que lo llame por su nombre, nadie que escuche su lamento silencioso. El hambre es su inseparable compañía. Revolviendo entre desperdicios o rascando la tierra dura, Mateo busca cada día un poco de agua, una rama para mordisquear, un motivo para levantarse. Muchas veces el sol calcina su lomo y la lluvia lo encuentra sin refugio. Aún así, sigue adelante lento y cabezajo, aprendiendo a ignorar el dolor para sobrevivir. Los niños del pueblo le gritan a la distancia. Los adultos lo esquivan, como si cargar con él fuera un peso demasiado grande. Hace tanto que nadie lo acaricia, que la soledad se le ha instalado en los huesos. Mateo ha aprendido a vivir sin esperar nada bueno. Sin embargo, detrás de sus pasos cansados, late aún un corazón marcado pero no vencido, perseverando aunque ya nadie mire. A unos kilómetros de donde Mateo aprende a sobrevivir, crece Tomás. Es un niño de apenas 10 años, con el cabello desordenado y una mirada profunda, en la que se mezclan la curiosidad y la melancolía. Su casa es modesta, con paredes despintadas y un jardín en el que la hierba lucha por crecer. En las mañanas, Tomás prepara su mochila mientras escucha las discusiones en la cocina. Su madre suele estar cansada, trabajando doble turno, y su padre, ausente entre silencios que pesan. En la escuela, Tomás nunca ha sido el más rápido ni el más popular. Los otros niños lo ven como el raro, el que prefiere quedarse dibujando en un rincón o rescatando insectos del asfalto en vez de jugar fútbol. Aún así, él no pierde la capacidad de asombrarse. Cada día encuentra en pequeñas cosas: un pájaro herido, una flor que florece cerca del basurero, un destello de lo que puede ser la vida si uno decide mirar con el corazón abierto. Y aunque la soledad le acompaña desde siempre, Tomás carga un anhelo: hacer el bien, cambiar, aunque sea un poco, el mundo que siente tan pesado a su alrededor. Cierra los ojos muchas noches, imaginando que existe un lugar, un propósito, algo o alguien que le dé sentido a sus días. No sabe cómo ni cuándo lo encontrará, pero se promete no dejar de buscar. La tarde en que sus caminos se cruzan, el cielo amenaza tormenta y un viento tibio agita las ramas secas. Tomás ha decidido aventurarse más allá de los límites del pueblo, empujado por una mezcla de tristeza y esperanza que le hace caminar sin rumbo firme. Lleva los bolsillos llenos de migas de pan y una linterna vieja, pero nada lo prepara para el momento en que distingue, entre los matorrales, un par de ojos brillando en la penumbra. Mateo, inmóvil, lo observa desde lejos. Por un instante, los dos se quedan paralizados, uno con el corazón acelerado por la sorpresa, el otro cubierto de desconfianza y antiguos miedos. Tomás da un paso y extiende la mano, no como una amenaza, sino como un ofrecimiento tímido, sincero. El burro retrocede apenas, sin apartar la mirada. El silencio lo envuelve todo. En esos segundos detenidos por la tensión, ocurre algo casi mágico. Tomás reconoce en los ojos de Mateo el mismo vacío que lo acompaña cada día. Mateo, bajo capas de desconfianza, percibe en el niño una calidez diferente a la de los humanos que lo rechazan. El niño murmura suavemente, palabras apenas audibles, y deja en el suelo unas pocas migajas. Mateo no se acerca pero tampoco huye.
En ese encuentro, tan simple pero tan hondo, ambos sienten cómo una grieta se abre en su soledad. El impacto es inmediato. Tomás experimenta por primera vez la certeza de que puede ser necesario para alguien. Mateo, sorprendido, retiene esa imagen y esa voz que no exigen nada. El sol se va ocultando, pero entre ellos comienza a germinar una promesa silenciosa. A partir de aquel primer cruce de miradas, Tomás no puede dejar de pensar en Mateo. Cada mañana, mientras su madre le da un beso distraído y él repite el trayecto hasta la escuela, su mente viaja hacia el rincón donde encontró al burro solitario. Las tardes se vuelven suyas, reservadas en secreto para caminar hasta esos matorrales resecos y encontrarse con su nuevo amigo. Pero ayudar a Mateo no es sencillo. Tomás debe ingeniárselas para juntar restos de pan, algún trozo de manzana, las sobras de la merienda que no quiere explicar en casa. Muchas veces recorre el pueblo con los bolsillos llenos de hojas verdes robadas del borde de un jardín. Lucha no solo contra la escasez, sino contra las miradas reprobatorias de los adultos, que al verlo junto al burro gruñen comentarios. No te encariñes, ese animal no sirve para nada. Perderás el tiempo, mejor deja que se lo lleven. Sin embargo, Tomás insiste, sin alzar la voz, volviendo una y otra vez. Su perseverancia inicia el lento milagro de la confianza. Cada día Mateo lo recibe un poco menos distante, permitiendo que el niño se acerque, que le hable, que lo acaricie apenas con la punta de los dedos. Lentamente, entre palabras susurradas y gestos humildes, se forma una amistad improbable, tejida en el silencio de dos almas necesitadas de compañía. El burro, a pesar de sus cicatrices y su historia de abandono, comienza a esperar la llegada de Tomás, relinchando suave desde lejos. El niño, por su parte, siente que cuidar de Mateo le da sentido y coraje incluso ante los desprecios de quienes no comprenden. Así, juntos, empiezan a descubrir que lo imposible puede volverse real cuando alguien, sin importar su tamaño o fuerza, decide no rendirse. Los días se suceden y poco a poco, sus encuentros se transforman en un ritual sagrado al margen del mundo. Tomás llega cada tarde con una mochila que ya no lleva solo libros, sino manzanas a medias, trozos de tela y pequeños tesoros que recoge pensando en Mateo. Apenas cruza el sendero donde la tierra se quiebra bajo sus pasos. El burro lo espera, orejas atentas, cabeza baja, pero ojos que ya brillan con otra luz. Se saludan en silencio, como si compartieran un idioma inventado, y Tomás se sienta en el suelo, contando historias de su día, de la escuela, de sus sueños. Mateo escucha, quieto, como si aquellas palabras fueran caricias que lo despojan del peso de los años. A veces, el niño deja que el animal apoye la cabeza sobre su regazo, y siente la tibieza de un corazón confiando al fin en él. Juntos ven pasar las nubes, intercambian soledades hasta que la tristeza retrocede y la ternura ocupa su lugar. Tomás aprende de Mateo la paciencia, lo ve lamer sus heridas sin quejarse, seguir adelante aun cuando todo parece en contra. Mateo, a su vez, empieza a seguirlo con los ojos, a buscarlo en la distancia, a relinchar suave si tarda en llegar. Ha recuperado algo que creía perdido. La esperanza de ser visto, de ser querido, de no estar condenado a desaparecer en el olvido. Para Tomás, esos instantes junto a Mateo son el refugio donde puede ser él mismo, libre del ruido del mundo y de sus propios miedos. La amistad, sin que lo noten, los rescata a ambos, regalándoles un pedazo de paz en medio de la tormenta. Pero la vida, como suele ocurrir, no tarda en poner a prueba lo que han construido. Semana tras semana, Tomás y Mateo deben enfrentar un desfile de adversidades que amenazan con arrebatarles ese pequeño universo compartido. Los rumores se esparcen por el pueblo. Algunos adultos llaman a las autoridades para que se lleven ese burro inútil. Otros lo miran con desprecio desde lejos o murmuran que no deberías perder el tiempo con esas cosas, muchacho. Los niños más grandes se acercan a veces solo para lanzar piedras o gritar palabras crueles, probando la paciencia y la confianza de ambos. Una tarde Mateo deja de comer. Su lomo tiembla y sus ojos pierden el brillo recién recuperado. Tomás, asustado, recurre a todos los recursos que tiene. Consulta libros viejos en la biblioteca escolar, escucha a escondidas lo que los campesinos hablan sobre animales enfermos
y le lleva agua fresca, trozos de tela para abrigarlo, y se queda a su lado hasta que cae la noche. Los días parecen eternos. Tomás teme que, pese a todos sus esfuerzos, el burro no logre levantarse, y en medio de ese miedo también vacila. ¿Será suficiente? ¿Podrá realmente salvar a su amigo? Pero la lealtad puede más. No importa el frío, ni el cansancio, ni los reproches. Tomás regresa una y otra vez, murmurando palabras de aliento, cuidando de Mateo como nadie lo hizo antes. Entre pequeños gestos y una fe silenciosa, ambos descubren que la perseverancia es la única manera de resistir al mundo hostil. Cada obstáculo superado refuerza su lazo, convirtiendo el sufrimiento en aprendizaje y la soledad en compañía. Donde otros ven un fracaso, ellos cultivan esperanza. Una tarde de invierno, cuando la luz se apaga más temprano y un frío cortante se cuela entre las grietas del pueblo, ocurre lo impensado. La noticia corre de boca en boca. Un grupo de trabajadores municipales ha decidido que el terreno baldío, donde vive Mateo, será limpiado y todo animal que encuentren allí será llevado lejos. Tomás escucha la conversación en el mercado y siente cómo el mundo se le viene encima. Una ola de miedo le traspasa el pecho. El pánico de perder a su amigo lo deja sin aire. Corre a buscar a Mateo, con el corazón desbocado, implorando que no sea demasiado tarde. Cuando lo encuentra, el burro parece presentir la angustia, pues se inquieta, camina en círculos y relincha bajo el viento helado. Tomás, con lágrimas apretadas, abraza el cuello de Mateo, intentando protegerlo solo con la fragilidad de sus brazos. Una voz interior le suplica luchar, no rendirse, aunque la impotencia le arañe el alma. En esos instantes, ambos están frente a su mayor prueba, la amenaza de la separación, de regresar a la soledad que tanto les costó dejar atrás. La noche cae y Tomás decide no regresar a casa, permaneciendo junto a Mateo, inventando planes desesperados, buscando esconderlo o convencer a los adultos de dejarlo en paz. Siente miedo, siente rabia, pero, sobre todo, una fortaleza nueva brota de su deseo de no perder aquello que lo hizo sentir por fin valioso. Mateo, a su lado, no huye, no se rinde, como si supiera que la presencia del niño es lo único que lo ancla a la vida. Juntos, abrazan la incertidumbre y aguardan, aferrados el uno al otro, mientras el destino parece a punto de separarlos. La mañana siguiente amaneció con un movimiento inusual en el terreno. Voces desconocidas, pasos apresurados y el motor de un camión rompieron el silencio. Tomás y Mateo, ocultos detrás de un matorral reseco, sintieron cómo el corazón les golpeaba el pecho al compás de la amenaza. El burro, ante el sonido de los hombres y las sogas, retrocedió temblando, sus recuerdos de abandono reviviendo como un relámpago, los gritos, las manos ásperas, el miedo de ser llevado lejos, solo, sin nadie que importara. Los trabajadores avanzaban, miradas decididas, palos en mano. Tomás apretó la cabeza de Mateo entre sus brazos y sin pensarlo se puso delante del animal, extendiendo sus brazos flacos como escudo humano. ¡No lo toquen! Él no es basura, tiene derecho a quedarse, gritó con una voz que nunca antes se había atrevido a usar. Los hombres vacilaron y uno se acercó. Mateo tembló, dio un paso atrás. Su instinto le decía huir, desaparecer, protegerse de los humanos que siempre lo habían hecho daño. Pero entonces encontró los ojos de Tomás. No había reproche, solo fe, solo una promesa muda de cuidado y amor. En ese instante crucial, Mateo enfrentó su mayor miedo. En vez de escapar, avanzó torpemente hacia el niño, apoyando con suavidad su hocico en la espalda de Tomás. No hubo gritos, ni embestidas, solo una elección sencilla y valiente, confiar en aquel que lo había rescatado del olvido. El lazo de la lealtad los defendió más que cualquier coraza. Los adultos, conmovidos, bajaron los palos. Un murmullo de sorpresa los rodeó. El burro, marcado por el abandono, había elegido el lado de la esperanza. Por primera vez, la herida se transformó en coraje. Ese instante de coraje y confianza silenciosa marcó un antes y un después en la vida de Mateo y Tomás, pero también en el corazón del pueblo. Las personas que antes apartaban la mirada o lanzaban palabras frías fueron testigos de algo auténtico. La transformación de dos almas heridas por la soledad en una fuerza imposible de ignorar. Los hombres que sostenían sogas y palos dejaron caer sus brazos. Una anciana del vecindario,
conmovida hasta las lágrimas, sugirió que el terreno podría convertirse en un pequeño refugio para animales abandonados. Los niños, aquellos que alguna vez insultaron o temieron a Mateo, se acercaron tímidamente, ahora curiosos y sorprendidos por su valentía. Tomás, lejos de ser el chico invisible y callado, comenzó a recibir sonrisas y palabras de aliento por la calle. Los adultos, tal vez avergonzados, aceptaron la existencia de la amistad y el derecho a un nuevo comienzo. Para Mateo, cada día se volvió un poco más dulce. Aprendió a esperar la llegada de quienes deseaban acercarse. Recuperó el brillo en la mirada y el placer de descubrir la bondad en manos antes desconocidas. Tomás entendió que la perseverancia y el amor sincero pueden cambiar no solo un destino, sino también la percepción y los corazones de una comunidad entera. Juntos demostraron que la esperanza puede renacer aún donde no queda nada, que existen segundas oportunidades para quienes no se rinden y que, mientras la lealtad nos una, nadie estará condenado al olvido. El vínculo que habían forjado tejía ahora un nuevo tejido de esperanza en el lugar más inesperado. Quizá hoy te encuentres batallando con un peso que solo tú conoces, con esa sensación de que todos los caminos se cierran y la soledad es más fuerte que cualquier esperanza. Pero, igual que Mateo y Tomás, la vida puede sorprendernos en el giro menos esperado. A veces solo basta con abrirse al encuentro, atreverse a dar sin garantías y resistir, aun cuando se siente que nada vale la pena. Recuerda cómo un burro marcado por el abandono y un niño invisible para la mayoría lograron iluminar su mundo y transformarlo, porque ninguno se dio por vencido ante la adversidad. Si hoy todo parece oscuro, si sientes que nadie entiende tu batalla, piensa en ese instante en que Tomás eligió quedarse junto a Mateo, incluso cuando el miedo y la incertidumbre eran gigantes. La esperanza llega de formas inusuales, a través de gestos sencillos y conexiones sinceras. Solo necesitas estar dispuesto a mirar, a tender una mano, a confiar una vez más. Esta historia no solo es la de un burro salvado y un niño valiente, es una invitación a creer que el cambio es posible, que una sola decisión puede devolverle sentido a tu vida y renovar el entorno a tu alrededor. Si alguna vez te faltan fuerzas, vuelve a pensar en ellos y recuerda, la verdadera derrota ocurre solo cuando renunciamos a la esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte a Lecciones X, compartir este mensaje y ser esa chispa de luz para otros que también están esperando un cambio. La historia de Mateo y Tomás nos deja raíces profundas y enseñanzas que trascienden la simple anécdota. La primera lección es que la perseverancia no siempre significa avanzar con fuerza, sino levantarse una vez más, incluso cuando el mundo parece decirte que te detengas. Así como Mateo continuó caminando día tras día, aunque le doliera hasta respirar, nosotros también podemos descubrir resistencia en los momentos en que más desfallecemos. La segunda es la esperanza, esa chispa que, aunque casi se apague, puede reavivarse a partir de un encuentro, una palabra o el simple acto de atreverte a mirar más allá del dolor. La tercera gran lección es la lealtad. Cuando Tomás se quedó junto a Mateo bajo la amenaza y el frío, nos enseñó que quienes permanecen a nuestro lado en las pruebas son quienes forjan la diferencia entre rendirse y renacer. Entender la importancia de la compañía, de no aislarse, es la cuarta enseñanza. A menudo pensamos que debemos ser fuertes en solitario, pero abrir el corazón permite que la ayuda y el cariño nos encuentren. Tal como Tomás aceptó el propósito de cuidar al burro. La quinta lección es sobre transformación. No hay herida ni abandono que no pueda empezar a sanar cuando se cruza el umbral del miedo para confiar otra vez. Así, la historia revela que la bondad, incluso la más pequeña, puede crecer hasta cambiar un entorno completo. Y por último, nos recuerda que todos, por más insignificantes que nos creamos, tenemos el poder de impactar a otros, de ser ese rayo de luz que ayuda a alguien a renacer. Lleva estas lecciones contigo y, cuando lo creas imposible, piensa en Mateo y Tomás. Seguir adelante a pesar del miedo y el cansancio es el acto más extraordinario de coraje.